Hola a todos, mi nombre es Sebastián Gortari, soy ayudante del Departamento de Fisiopatología y en este video repasaremos algunos elementos claves del algoritmo diagnóstico y terapéutico de hiponatremia desarrollado en el departamento. Luego de confirmar la hiponatremia mediante un ionograma plasmático con una anatremia menor de 135 miliequivalentes litro, proponemos que se lleven a cabo los siguientes pasos diagnósticos. Primero, determinar si se trata de una hiponatremia sintomática o no, recordando que los síntomas de la hiponatremia reflejan fundamentalmente el grado de edema cerebral y hipertensión endocraniana que esta puede generar, dado a la hipoosmolaridad con la que cursa, con gradiente osmótico para la entrada de agua desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Los síntomas los podemos clasificar en dos grupos, severos y moderados, destacando que la presencia de síntomas severos como las convulsiones, el estupor y el coma indican una emergencia médica y la necesidad de tratamiento inmediato. Luego clasificaremos a la hiponatremia de acuerdo a su severidad bioquímica o de acuerdo a sus cifras en tres grupos: hiponatremias leves de 134 a 130, moderadas de 129 a 125 y profunda menor de 125 miliequivalentes litro. Utilizamos la palabra profunda para denotar esta categoría y no la palabra severa, porque reservamos esa palabra para la clasificación de los síntomas, dado que estos son los que primariamente van a indicar la necesidad y el tipo de tratamiento. Luego clasificamos a la hiponatremia de acuerdo a su tiempo de evolución, en hiponatremias agudas menor de 48 horas y hiponatremias crónicas mayor o igual de 48 horas. Las hiponatremias de tiempo indeterminado, que son muy frecuentes en la práctica clínica, se tratan como hiponatremias crónicas. El tiempo de evolución tiene una importancia muy grande, dado que va a indicar los límites de corrección y la velocidad de la corrección de la hiponatremia. ¿Por qué? Debido a que esta clasificación se basa en un correlato fisiológico, de que las células cerebrales ponen en marcha mecanismos adaptativos ante la hiponatremia. En las hiponatremias agudas se ponen en marcha mecanismos de fase aguda, los cuales incluyen la pérdida de iones por las células cerebrales, fundamentalmente potasio, cloro y sodio, con disminución de la osmolaridad intracelular y disminución del edema cerebral. Si la hiponatremia se mantiene en el tiempo, es decir, hiponatremias crónicas, las células cerebrales perderán osmolitos intracelulares con gran disminución de la osmolaridad intracelular y gran restauración del volumen cerebral, llevándolo a límites cercanos a la normalidad. Sin embargo, las células cerebrales demoran en volver a ganar estos osmolitos perdidos. Por lo que, si en una hiponatremia crónica se instaura un tratamiento demasiado agresivo, con una corrección de la osmolaridad plasmática demasiado rápida, no le dará el tiempo a estas células de volver a ganar estos osmolitos perdidos y eso llevará a una deshidratación celular que puede producir el síndrome de desmineralización osmótica. Este es una patología grave, pero que es prevenible, por lo que el tiempo de evolución lo que fundamentalmente indica son los límites de la corrección de la hiponatremia. Finalmente debemos confirmar que se trata de una hiponatremia hipotónica. Esto lo podemos hacer a través de la medida de la osmolaridad plasmática directamente mediante un osmómetro y que ésta sea menor de 275 miliosmoles por kilogramo de agua, o a través del cálculo de la osmolaridad plasmática efectiva mediante la suma de los dos osmoles efectivos más importantes del líquido extracelular. Esto es para descartar las causas de hiponatremia no hipotónica, como la pseudohiponatremia, la cual sucedía cuando la anatremia era determinada mediante espectrofotometría de llama, o cuando hay un osmol efectivo en el líquido extracelular diferente al sodio que aumenta su concentración. Esto frecuentemente ocurre en las hiperglicemias, en el que el aumento de la glucosa en el líquido extracelular atrae agua desde el líquido intracelular y eso es lo que genera la dilución de la anatremia. Esto se puede evitar este error a través de la corrección de la anatremia en casos de hiperglicemia, mediante la fórmula que aparece abajo en la diapositiva. Pasando al análisis etiológico de la hiponatremia hiposmolar, podemos dividir sus causas en tres grandes grupos dependiendo del volumen de líquido extracelular con el que cursan. En las hiponatremias que cursan con volumen de líquido extracelular disminuido, es decir, que la hipovolemia, más específicamente la disminución del volumen circulante eficaz, determina un estímulo no osmótico para la secreción de hormona antidiurética, podemos dividir las pérdidas en renales y extrarrenales, pudiendo discernir entre ambas a través del análisis de la natriuria. En el caso de que las pérdidas sean extrarrenales, encontraremos una natriuria menor o igual de 30 miliequivalentes litro, reflejando el correcto funcionamiento renal y la reabsorción máxima de sodio y agua que se produce a nivel renal
por estimulación del sistema nervioso simpático y sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro de este grupo encontramos las pérdidas gastrointestinales, los vómitos y la diarrea y el secuestro en tercer espacio y los diuréticos alejados. Dentro del grupo de las pérdidas renales encontraremos que se caracterizan por una natriuria patológicamente elevada para el contexto de hipovolemia, mayor de 30 miliequivalentes litro. Destacamos a los diuréticos tiacídicos como una causa frecuente de hiponatremia hiposmolar. Cuando la hiponatremia cursa con un volumen de líquido extracelular aumentado, encontramos las siguientes causas, que son los estados edematosos, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Estas causas es importante destacar que a pesar de que cursan con un volumen de líquido extracelular aumentado, esto es a expensas del volumen intersticial, estando el volumen intravascular y específicamente el volumen circulante efectivo disminuido. Eso es lo que genera el estímulo no osmótico para la producción y secreción de la hormona antidiurética. Dentro del grupo de las hiponatremias que cursan con eubolemia, podemos dividir dos grandes grupos en independiente de la hormona antidiurética y dependiente de la hormona antidiurética, pudiendo discernir entre ambos a partir del análisis de la osmolaridad urinaria. Las causas de hiponatremia eubolémica que cursan con eubolemia, que son independientes de la hormona antidiurética, incluyen la ingesta excesiva de agua, por ejemplo, por la polidipsia psicógena, en la que el ingreso de agua sobrepasa la capacidad renal de excreción de agua libre. Estas cursarán con una osmolaridad urinaria menor de 100 miliosmoles por kilogramo de agua, es decir, una orina totalmente diluida, reflejando que no hay acción de la hormona antidiurética. Por el contrario, cuando las causas que cursan con acción de la hormona antidiurética cursarán con una osmolaridad urinaria mayor de 100 miliosmoles por kilogramo de agua. Encontramos en este grupo al hipotiroidismo severo, a la insuficiencia suprarrenal secundaria y al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el cual es la causa más frecuente de hiponatremia en los pacientes hospitalizados y es un diagnóstico de exclusión. Pasando a la parte terapéutica de este algoritmo, el tratamiento de la hiponatremia hiposmolar moderada o profunda lo dividimos dependiendo de su presentación sintomática. En caso de presentarse con síntomas severos, que recordamos incluían las convulsiones, el estupor y el coma, se trata de una emergencia médica, por lo que se propone en las grandes guías un objetivo en la primera hora de aumentar la anatremia 5 miliequivalentes litro. Esto se puede lograr a través de la administración de suero salino hipertónico al 3% en bolos de 150 mililitros en 20 minutos por vía venosa central o vía venosa periférica. Se debe medir la anatremia luego de cada bolo y se pueden repetir hasta 3 veces en total. Esto mostró en la mayoría de los casos que es suficiente para disminuir el edema cerebral y los síntomas. Dependiendo de si se produce una mejoría sintomática, se detendrá la infusión y se realizará un diagnóstico y tratamiento específico. De no producirse una mejoría sintomática, es importante destacar que se debe sospechar otra causa responsable de los síntomas y buscarla. Únicamente luego de descartar que no exista otra causa probable, se puede continuar con la infusión de solución salina hipertónica al 3%. Dentro de las medidas generales que planteamos, incluimos monitorizar la anatremia, la diuresis y la osmolaridad urinaria cada 2 a 4 horas en las primeras 24 horas. Esto último, el monitoreo de la diuresis y la osmolaridad urinaria, es para poder detectar si se produce una diuresis acuosa debido a la disminución del estímulo de la hormona antidiurética durante el tratamiento. Esta diuresis acuosa es el principal factor de riesgo para la sobrecorrección de la hiponatremia, por eso es importante detectarla si es que ocurre. Además, planteamos identificar y suspender fármacos y sueros, como los sueros hipotónicos, que contribuyan al desarrollo del trastorno y corregir la hipopotasemia en caso de existir. Esto elevará la anatremia. Luego se debe establecer el límite de la corrección dependiendo si se trata de una hiponatremia aguda o crónica, como explicamos en la primera parte del algoritmo. Si se trata de una hiponatremia aguda, no existe riesgo de síndrome de desmineralización osmótica, por lo que el trastorno podría corregirse gradualmente hasta la normalidad. En cambio, si se trata de una hiponatremia crónica mayor o igual de 48 horas, las células cerebrales perdieron osmolitos intracelulares, por lo que darse un tratamiento demasiado agresivo que produzca una corrección demasiado rápida, se puede producir una deshidratación celular y el síndrome de desmineralización osmótica. Por esto se plantean límites de corrección
principalmente evitar aumentos de la anatremia mayor o igual de 8 miliequivalentes litro en las primeras 24 horas y mayor o igual de 8 miliequivalentes litros en las siguientes 24 horas. En el caso de las hiponatremias que se presentan con síntomas moderados, grupo en el que existe más debate entre las principales guías sobre cómo manejarlas, planteamos que se divida el tratamiento dependiendo si se trata de una hiponatremia aguda o crónica. En el caso de la hiponatremia aguda, se puede tratar con administración de suero salino hipertónico al 3% en una infusión a un ritmo de 0,5 a 2 mililitros kilo hora, con el objetivo de incrementar la anatremia 1 miliequivalente litro hora. Al tratarse de un trastorno agudo y habiendo un riesgo bajo de síndrome de desmineralización osmótica, el trastorno se podría corregir hasta la normalidad. En la hiponatremia crónica, planteamos la administración de suero salino hipertónico al 3% a una menor tasa de infusión, de 0,5 a 1 mililitro kilo hora, y el objetivo en las primeras 24 horas es un aumento en la anatremia de 4 a 6 miliequivalentes litro. Se debe suspender la infusión ante la resolución de los síntomas y se plantean los mismos límites de corrección que se explicaron para la presentación de síntomas severos. No corregir la anatremia más allá de 8 miliequivalentes litro en las primeras 24 horas, ni superar mayor o igual de 8 miliequivalentes litro en las siguientes 24 horas. Las medidas generales ya fueron explicadas. Para el caso de las hiponatremias asintomáticas, se plantea instaurar las medidas generales y realizar un diagnóstico y tratamiento específico de la causa de la hiponatremia, la cual dividimos, como explicamos, de acuerdo al volumen de líquido extracelular con el que se presenta. Las causas que cursan con hipovolemia, en las cuales el estímulo para la producción de hormona antidiurética es la disminución del volumen circulante efectivo, planteamos corregir la hipovolemia a través de la infusión de solución salina al 0,9%. De ser posible, esta corrección debe ser lenta, ya que ésta detendrá el estímulo no osmótico para la hormona antidiurética y generará diuresis acuosa, con una rápida corrección y riesgo de sobrepasar los límites en el caso de las hiponatremias crónicas. Para las hiponatremias que cursan con euvolemia, se plantea una restricción hídrica y el tratamiento de la causa. En el caso del hipotiroidismo severo y la insuficiencia suprarrenal secundaria, a través de la sustitución hormonal, y en el caso del síndrome de secreción adecuada de hormona antidiurética, se debe diagnosticar su causa y tratarla. En el caso de que estas terapéuticas fallen, existen opciones de menor disponibilidad en Uruguay, como la suplementación oral de urea y el uso de baptano principalmente, los cuales son antagonistas de la hormona antidiurética y por lo tanto generarán una diuresis acuosa. En el caso del volumen de líquido extracelular expandido, planteamos que se realice restricción hídrica y el uso de diuréticos de asa como el furosemide. Esto genera una diuresis acuosa al interferir con la generación de la hipertonicidad medular renal, que es esencial para la reabsorción de agua libre. Además, se podría considerar el uso de baptanos, indicados fundamentalmente como terapia de segunda línea en la insuficiencia cardíaca, que cursa con hiponatremia y no responde a las medidas anteriores. Al igual que en los otros algoritmos, se plantean, dependiendo del tiempo de evolución del trastorno, límites para la corrección en las primeras 48 horas, para evitar el síndrome de desmineralización osmótica en el caso de que se trate de una hiponatremia crónica. En caso de una corrección demasiado rápida de la hiponatremia hiposmolar en las hiponatremias crónicas, se puede suspender todo tratamiento activo, valorar la infusión intravenosa de suero glucosado al 5%, es decir, la infusión de una solución hipotónica que disminuirá la osmolalidad plasmática, y valorar la administración de desmopresina, la cual es un análogo de la hormona antidiurética. Esto último se reserva para las hiponatremias profundas con factores de riesgo para síndrome de desmineralización osmótica y sin lesión encefálica aguda. Finalmente, en los anexos mostramos las tablas de los factores de riesgo para desmineralización osmótica, los factores de riesgo para sobrecorrección de la hiponatremia. En estos se incluyen causas de hiponatremia que, una vez corregida la causa, generarán una diuresis acuosa y por lo tanto una corrección rápida de la hiponatremia, por lo que es útil tenerlas en cuenta principalmente en las hiponatremias crónicas. Además, mostramos la fórmula de Adroema-Díaz, la cual predice el cambio en la anatremia que va a producir una determinada solución infundida.
como por ejemplo la solución del suero salino hipertónico al 3% o la solución salina al 0,9%. Esta fórmula ha sido criticada debido a que en general subestima el cambio en la anatremia que producirá una infusión, por lo que únicamente debe ser usada como guía y se debe ir determinando los cambios en la anatremia que produce la infusión e ir corrigiendo la tasa de infusión. Esta fue la bibliografía utilizada para el desarrollo del algoritmo. Muchas gracias.